quiero extenderles un agradecimiento personal a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos en esta reflexión, que no es más que una continuación de algunas de las reflexiones que últimamente hemos tenido en relación a la gratitud. Si usted ya está suscrito en este canal, le queremos agradecer, y si no, bueno, le invitamos a hacerlo. Asimismo, por favor, comparta esta publicación, denle un like, porque esto nos va a ayudar a que muchas personas puedan ser beneficiadas con las reflexiones que emanan de la santa palabra de Dios, fuente indiscutible de sabiduría, y además que nos acercan al dador, creador y nuestro Redentor Jesucristo. Inicio diciéndole que las personas agradecidas son las personas más felices y están más satisfechas con su vida, con sus amistades, con su familia, con su comunidad y en su persona. Son personas que experimentan más esperanza, optimismo y autoestima, y rinden más en la escuela y en el trabajo. Se sabe que la gratitud está relacionada con una mayor compasión, dando lugar a relaciones más sólidas. También se asocia con un estilo de vida más saludable, un mejor descanso, un sistema inmune fortalecido y menos emociones negativas como la envidia, la depresión, el sentimiento de ansiedad y el materialismo. En pocas palabras, hablar de gratitud significa que estamos colaborando con nuestra salud. Decía un autor, Henry Ward, que la gratitud es la flor más bella que brota del alma. Y posiblemente conociendo ello, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4, nos dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ser agradecidos. Y el apóstol habla entonces de la gratitud que tiene hacia Dios por las personas que lo rodean. Él dice, por vosotros. Y habla de la gracia. La gracia no es otra cosa más que el regalo, el don inmerecido que Dios nos da al darnos la vida y al darnos la salvación. Y dice que esta es dada a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el centro de toda nuestra prédica. Jesucristo es, sin lugar a dudas, el autor y consumador de la fe, y el que trae la paz, el gozo y la salvación y sanidad a nuestras vidas. Y el apóstol continúa en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 12. Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En otras palabras, el apóstol Pablo, que sabe la importancia que tiene la gratitud, el agradecimiento, sobre todo el agradecimiento a Dios, el apóstol está hablando de la fortaleza que se obtiene del ser agradecido a Dios. Y en especial, él habla acerca de que Dios le ha dado el gozo de tener una tarea. Dice, me ha puesto en un ministerio. ¿Te has preguntado, querido amigo y amiga, cuál es la tarea o el propósito que Dios tiene para tu vida? Elementalmente, Dios ha colocado dentro de nosotros una serie de regalos, de dones, de talentos que nos ayudan a entender cuál es el propósito de vida que tenemos. Y por ello, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, en el verso 2, leemos lo siguiente: y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Y declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. En el caso de Eliseo, que fue un discípulo de Elías, encontramos a este hombre con mucha frecuencia sirviendo para resolver problemas. Y hay muchos de nosotros que Dios nos ha concedido ese privilegio de tener la capacidad de poder ayudar a los demás a resolver problemas. En el caso de Elías, Dios lo usó con mucho poder, pero poder majestuoso, un poder maravilloso, sobrenatural. Elías finalmente, dice la Escritura, fue llevado al cielo en un carro de fuego, y antes de irse al cielo, su siervo Eliseo se acercó
y le pidió que por lo menos le diera una parte de su espíritu, y él le extiende su manto y le entrega también el relevo de lo que ahora tendría como tarea. Entonces, imagínense a un Eliseo frustrado porque no podía hacer lo que hacía su maestro. No debemos ver nuestra tarea en las demás personas. A veces nos encanta ver cómo hay personas que tienen un don o un talento y quisiéramos desarrollarlos. Usualmente el pasto en el patio ajeno como que es más verde, más brillante, más apetitoso y más deseable. Y muchas veces queremos tener lo que no tenemos sin darnos cuenta que lo que tenemos puede ser tan o mejor o más útil. Porque Dios no nos llama a desarrollar el mismo ministerio. Además, nos ha dotado de habilidades y talentos diferentes. Nos asigna tareas distintas y espera que nosotros las cumplamos de manera fiel. No importa cuán pequeñas u ordinarias estas puedan parecer. ¿Qué hubiera sido entonces de Eliseo si en lugar de ser él mismo hubiera intentado ser un clon de Elías? De modo que debiéramos estar nosotros satisfechos con lo que Dios nos concede para que podamos crecer, madurar y ser mejores. Para ser valiosos ante Dios, nuestro servicio no tiene que ser tan espectacular o dramático. Basta que honre y glorifique su nombre. ¿Qué ministerio anhelas realizar para Dios? ¿Uno poderoso como el de Elías o uno más tranquilo como el de Eliseo? Esta es nuestra propuesta, que cualquiera que sea la tarea, la obra que Dios te dé, la puedas realizar con gozo, con agradecimiento y para su gloria. Pero el hecho de que nosotros ya hayamos identificado la tarea o el ministerio que Dios nos ha colocado por delante, eso no hace menos necesario que cumplamos otro ministerio que el Señor hace a todos los hombres sin distinción. Nos dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 18, lo siguiente: y todo esto por Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Jesús el Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está. Agradecemos a Dios por Cristo Jesús, pero también le tenemos que agradecer por esa tarea que nos ha dado y por un ministerio que el Señor nos ha dado a todos los seres humanos, que se llama el ministerio de la reconciliación. Porque la reconciliación no es otra cosa más que el deseo de reconectarnos con Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar a las demás personas a conectarse con Dios si no estamos conectados con Él? Es a través de Jesucristo como nosotros podemos encontrar la conexión con Dios. Y ahora Él nos da este ministerio para que nosotros lo desarrollemos en nuestra vida diaria, en la manera como nosotros hablamos, pensamos, decimos y nos relacionamos con los demás. Nos ayuda a entender cuán cercanos y conectados y reconciliados tenemos que estar con Dios. ¿Qué nos separa de Dios? Pues nos separan muchísimas cosas, entre ellas la maldad, el pecado, la indiferencia, la desobediencia, la manera como nosotros a veces tenemos más atención para nosotros o para los demás, olvidándonos de que Dios es una parte crucial para hacer no solo el equilibrio, sino la diferencia en lo que concierne a nuestra vida. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 19 de ese capítulo 5 de Segunda de Corintios: esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Cuán importante es que nosotros podamos entender en esta generación de ideas en la que el que comanda toda la acción es nuestro Señor Jesucristo, que está completa y totalmente interesado en que cada uno de nosotros pueda reconciliarse con Dios. Y para hacerlo, Él nos dice que lo primero es que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Cristo Jesús, al estar tratando de reconciliar al mundo, a reconciliarnos nosotros con Dios, dice, no toma en cuenta sus pecados. ¿Qué significa esto? Significa que no nos importa lo que hacen los demás, la conducta de los demás, no importa cuál sea. No,
El Señor no está condenando al mundo, el Señor está extendiendo la mano para apoyar, ayudar, subsanar, sanar y levantar al caído. Ni yo te condeno, le dijo aquella mujer, vete y no peque más, vete y reconcíliate con Dios. Porque cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, entonces el pecado no va a tener atractivo, no va a tener atracción para ninguno de nosotros. Si ustedes recuerdan cuando Jesús pendía de la cruz, él tenía 1001 argumentos para poder echar encima condena a las personas que lo habían juzgado, maltratado, vilipendiado, pero Jesús le dijo al Padre, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Con mucha frecuencia nosotros decimos, claro que sí, las personas que me hacen daño, las personas que me lastiman, las personas que me vilipendian, las personas que están en contra de mí, sí saben lo que están haciendo. Amigo y amiga, cuán importante es que sigamos el ejemplo de Jesús. El enemigo, la enfermedad hace que las personas reaccionen y que no entiendan ni comprendan cómo es que en ocasiones no están haciendo la voluntad de Dios. Por ello, la enseñanza de la Biblia y la enseñanza de Jesús es que no debemos de tomarle en cuenta sus pecados. Más bien, debemos extender la mano para apoyarlos o ayudarlos. Para poder llegar a tener este mensaje de la reconciliación, es importante que nosotros también estemos reconciliados con Dios. Es decir, nos hayamos humillado a tal grado de que podamos decirle al Señor, Señor, sé propicio a mí, yo soy un pecador. Obviamente que nosotros no contamos con los elementos necesarios para considerarnos como personas que podemos salvar a los demás, pero sí podemos acercar, como Andrés lo hacía, a las personas a nuestro Señor Jesucristo, que finalmente Él es quien lo puede lograr, el que lo puede conseguir. Pero la función, la parte que nos toca a nosotros en esta tarea que es ineludible, el ministerio de la reconciliación, está en nuestras vidas. Si tú, amigo y amiga, no lo tomas en cuenta, si tú lo menosprecias, si eres indiferente a Él, seguramente va a ser muy difícil que el Señor pueda extender su manto de salvación sobre ti porque estás rechazando su gracia, estás rechazando su poder, el interés que todo el cielo tiene para que nosotros podamos conectarnos con la fuente de la vida, con la salvación, con la fuente de la sanación. Por ello, el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 3, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tener en nuestro corazón el sentimiento de ser agradecidos a Dios siempre nos va a conceder la posibilidad de tener una autoestima muy alta. No tenemos por qué estar cargando con el peso de los problemas que tienen los demás. Rápidamente reconciliémonos con Dios, estemos a cuentas con Dios, perdonemos a los demás sus ofensas. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Sí, por todos los hombres, incluyendo las personas más cercanas a nuestro círculo y extendiéndonos hasta el que menos conocemos, porque todos los hombres necesitan que nosotros les seamos agradecidos a ellos y que también roguemos y pidamos por ellos. Luego sigue diciendo, y por los reyes y por todos los que están en eminencia. Más que crítica a todas estas personas que juegan un papel de importancia en el liderazgo, tanto político como en la sociedad, es importante que nosotros estemos orando por ellos. Es importante que nosotros tengamos peticiones, rogativas y que demos gracias por estas personas que están teniendo una oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Oremos por ellos, dice el apóstol, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La verdad es que muchos de nosotros no vivimos ni quieta ni reposadamente, porque nos encontramos con mucha frecuencia imbuidos con un sentimiento de desazón, de amarguras, de quejas, de no agradecimiento. En realidad, lo que nos motiva a que nosotros hagamos todo esto con estas personas, con todos los hombres y todas las personas, es porque nosotros queremos vivir quieta y reposadamente en las manos de Dios.
Dios tiene en sus manos el control de las cosas, no está en nuestras manos, es obvio, pero todo lo que nosotros podamos hacer que sea positivo para coadyuvar, para colaborar en bien de la comunidad, en bien de nuestro país, en bien de nuestra sociedad, hará que nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde. Obviamente tenemos dos tareas. Una, la tarea específica que tenemos cuando Dios nos ha dotado elementalmente de dones o de talentos, las cuales podemos desarrollar para el servicio de poder hacer el bien a los que nos rodean, en la parte que tiene que ver con estar bien, tanto emocional como espiritualmente, con las personas que nos rodean y con nuestro Dios, cuando también desarrollamos el ministerio de la reconciliación. Cuán importante es que recordemos esos versículos del sermón de la montaña del Señor Jesús, allí en San Mateo capítulo 5, versículo 44, cuando nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando nosotros desarrollamos ese ministerio, obviamente no tendremos ningún problema por todas las personas que son cercanas a nosotros, que se llevan bien con nosotros, que son afines a nosotros. No tendremos ningún problema para desarrollar ese ministerio de amar, de bendecir, de orar y de hacer el bien por las demás personas. Pero cuando esto tiene que ver con otras personas que no piensan como nosotros, que no creen igual que nosotros, que tienen una filosofía de vida diferente a nosotros, con ellas tenemos que desarrollar también ese ministerio que conlleva en acercarnos a que se reconcilien con Dios. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros nos hemos acercado a Dios, estamos reconciliados con Dios y nos importa y nos interesa ejercer la tarea o el ministerio que el Señor nos ha colocado por delante. ¿Por qué esto es importante? El versículo que sigue en el capítulo 5, versículo 45 de San Mateo, es el siguiente: para que nosotros podamos ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos o injustos. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos en el capítulo 12, verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No es que nosotros estemos intentando amontonar el fuego para que se destruya esta persona. Haz todas estas tareas no porque emanen de un deber que tú tienes, sino porque son la traducción del respeto, del amor, del cariño que uno le tiene a un Dios que me ama y que ama también a los demás. En otras palabras, lo que Cristo dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia, tiene que ver con esto, que nosotros al recibir bendiciones, no importa quién sea la persona, sea nuestro amigo o sea nuestro enemigo, nuestra tarea, nuestro ministerio es acercarlos a Dios. Claro que nos toca a nosotros interceder ante el Padre y hacer acciones siempre benéficas aún por aquellos que están en contra de nosotros o que no comulgan con nuestras ideas. Ese es el plan de Dios. Esa es la tarea que Dios nos ha dado como cristianos, como hijos suyos. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo continúa diciendo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versos 19 y 20. Así que nosotros finalmente, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios le rogase a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. El trabajo del Santo Espíritu de Dios estará por encima de todas nuestras acciones para ayudar y sensibilizar a todas las personas que nos rodean para invitarlos a reconciliarse con Dios. Cuando tú entiendas quién eres, un embajador de Cristo aquí en la tierra y que por donde quiera tienes tareas que desarrollar, que no son solamente tareas pasivas, sino también son tareas activas y que no son solamente para un sector de la población, sino para todos los hombres, no importa su situación y su posición social o el lugar en que ocupe en la sociedad, verás que lo que finalmente el Señor quiere hacer es que tu corazón sea siempre agradecido, porque la oportunidad siempre estará allí para servir a los demás, para servir a Dios y para que tú puedas ser una persona de bendición.
mi invitación para que le entregues tu vida, para que le entregues tu corazón a aquel que te puede hacer un embajador de Él aquí en la tierra. ¿Lo aceptarás? Te invito a que lo hagas. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.